Hija, estamos en día martes acerca de la festividad de Shavuot, año 5683. Estamos, si Dios quiere, en Pirkei Avot, estamos en el capítulo 2, Mishnah 6. Y él solía decir, él es Hillel Azaken, él solía decir, un ocioso no tiene temor de la transgresión, un ignorante de la Torá no es pío, ni el vergonzoso aprende, ni el riguroso enseña. Ni todo quien excede en los negocios se hace más sabio. Y en un lugar donde no hay hombres, esfuérzate tú en ser un hombre. Explica Rav Moshe Sternbuch en el libro Vivir como judío, como lo ven acá, la nueva edición que tenemos, donde dice así: un socio no tiene temor de la transgresión, es un socio que no se dedica en absoluto a estudiar la Torah, siendo que no estudió ni la Torah escrita, ni la Torah oral, no sabe qué preceptos debe cumplir, y tampoco es apto de llegar al nivel de sumisión al yugo celestial por temor a la transgresión. Por otro lado, aquel en cuyo corazón anida el temor al cielo, es consciente de que nadie es libre de hacer lo que se le antoje en este mundo, porque en un futuro tendrá que rendir cuentas por todos sus actos. Para llegar a este nivel, no obstante, el estudio de la Torá no es un requisito previo. Previamente recibir el yugo celestial con la pronunciación del Shema, imploramos en el rezo matutino: ilumina nuestros ojos en tu Torá, y que nuestro corazón se apegue al cumplimiento de los preceptos. Y en el rezo vespertino hablaremos de tus estatutos y nos alegraremos con las palabras de tu Torá y con tus preceptos. De acuerdo a lo expuesto, comprendemos que el objetivo de dichas oraciones es prepararnos para recibir correctamente el yugo celestial, apegados a la Torá y hablando sus palabras. En la bendición del mes, Birkat HaJodesh, que se pronuncia en el último Shabbat del mes hebreo, solicitamos una vida plena de temor al cielo y temor a la transgresión, una vida plena de amor a la Torá y temor del cielo. No se comprende por qué solicitamos dos veces temor al cielo. Podemos responder que primero solicitamos ser dotados del temor elemental al cielo, que es la base de cumplimiento de los preceptos, y en segundo término solicitamos amor a la Torá, puesto que quien amerita apegarse al estudio de la Torá tiene la posibilidad de aumentar su temor al cielo. Para empezar el concepto ocioso, la Mishnah utiliza el vocablo bur, que significa literalmente terreno baldío. La Yosef de Kahneman Zatzal explica que de esta manera se da a entender que quien no está apegado a la Torá y por ende no tiene la posibilidad de llegar a nivel espiritual temeroso de la transgresión, se asemeja a un terreno baldío, en el cual no florece nada. La Yosef Sonnenfeld reprochaba a los padres que enviaran a sus hijos a escuelas laicas y no los educaban en el camino de la Torá, haciéndoles notar que cotidianamente atestiguaban un testimonio falso, puesto que en este pasaje de la Torá está escrito: "Será las enseñanzas de la Torá y les enseñarán a tus hijos", pero ellos no se las enseñaban. O sea, ellos cuando pronunciaban el Kriyat Shema, está escrito Vishinanta ne maneja, y se las vas a enseñar a tus hijos. Pero si vos vas a mandar a tus hijos a escuelas laicas, donde no estudian nada de Torá, entonces, ¿cómo vas a decir que les enseñas a tus hijos Torah? Estás mintiendo. Estás pronunciando la Kriyat Shema con falso testimonio. Sigue diciendo la Mishnah: un ignorante no es pío. El término Hasid, pío, alude a quien hace más de lo que la Torah obliga. En el libro de la Zona de los Justos es definido el concepto Hasidut como quien habla al Creador, como quien ama al Creador con amor verdadero, por lo cual no solo se esfuerza en cumplir lo que está obligado por la ley, sino que como un hijo se pide en cumplir más de lo que su padre le indicó. Un ignorante de la Torá, que no conoce a fondo las leyes de la Torá y es incapaz de discernir si se halla frente a un precepto de la Torá escrita, de la Torá oral, una costumbre, no sabrá cómo cumplir más de lo que le fue ordenado. Se relata en el tratado de Derejel el Sutá que Rabbi Akiva, cuando era un ignorante de la Torá, encontró un muerto en la mitad del camino y lo cargó hasta la ciudad para enterrarlo. Le dijeron los sabios que un muerto se lo entierra donde lo encontró, porque el Met con M comó. Vemos que por no saber la ley, se condujo incorrectamente. Los sabios enseñan: si un ignorante de la Torá espió, no vivos en su vecindad. ¿Qué? O sea, si un ignorante de la Torá espía, no vivas en su vecindad. ¿Por qué? Porque si un ignorante de la Torá se conduce como los piadosos, que a vez supone equivocadamente que es posible ser piadoso aún sin tener conocimiento de las leyes, en que vive en su misma vecindad, imita su conducta y desdeña el cumplimiento de las leyes judías.
El libro La Hacienda de los Justos hace notar que tanto que los píos tienen claro cuál es su obligación en la vida, los ignorantes se dejan llevar por sus suposiciones y no reflexionan cuál es su obligación en la vida. El Shulchan Aruch determina que no se ha de sepultar a un justo contiguo un malvado. Tampoco se entierra a un justo próximo a un piadoso, porque al piadoso hizo en vida más de lo que estaba obligado, como un hijo que desea cumplir la voluntad de su padre y desea complacerlo. Por tal motivo, no entierran a un justo a su lado, para que éste no se avergüence de no haber alcanzado un nivel espiritual semejante al de aquel. El vergonzoso no aprende. Leemos el tratado de Brajot, Rabbi Rahman y dijo, ¿qué significa lo escrito? Si te avergüenzas, serás elevado, pero pero si te amordazas, estás poniendo una mano sobre la boca. Todo quien venza su vergüenza preguntando a su maestro la resolución de sus dudas en asuntos de la Torá, aunque sus compañeros se burlen de él, finalmente será elevado. Pero si se amordaza y no pregunta, al fin, cuando le consulten, colocará una mano sobre la boca por no saber qué responder. Otra explicación, quien se encuentra en un grupo de gente que pierde su tiempo en vanidades y se avergüenza de apartarse de ellos, hace suponer a sus compañeros que le agrada su compañía, mientras que quien no se avergüenza y se apresura en apartarse de ellos, dispondrá de tiempo para dedicarse al estudio de la Torá. El rey David dijo, y hablaré de tus preceptos frente a reyes y no me avergonzaré. Tampoco en presencia de reyes se avergonzaba en exponer las palabras de la Torá. El sello de Dios es la verdad. Quien se apega a la verdad y no se avergüenza a reconocer que no entiende cabalmente las enseñanzas de la Torá, recibe ayuda celestial para comprenderlas. El rey David decía, cuida mi alma porque soy pío. Nuestros sabios relatan que así se dirigía David a Dios. Hacedor del universo, ¿es que acaso no soy pío? Consulto en toda ocasión a Mefibosheth, mi maestro. ¿Juzgué correctamente? ¿Condené correctamente? ¿Absolví correctamente? ¿Acerté al impurificar? Y no me avergüenzo de consultarlo, porque a un auténtico pío no le inquieta que se menoscabe su honor, sino que su único propósito es entender cabalmente las enseñanzas de la Torá. El riguroso no enseña, así enseña la Mishnah, el riguroso no enseña. Quien es demasiado riguroso no ha de dedicarse a la docencia, porque los alumnos temen preguntarle y resolver sus dudas. Otra perniciosa consecuencia es que les provoca falta de concentración, como afirma en el Talmud, dijo Rabba, si ves a un alumno que le cuesta entender lo que estudia, es porque el maestro no lo recibe con una sonrisa. Con más razón si le teme. El maestro debe ser paciente con sus alumnos y explicarles con semblante afable, a fin de que no se avergüencen en preguntar. Aun si el alumno formula preguntas improcedentes, el maestro buscará la manera de darle a entender que ha formulado una buena pregunta. Así suelen conducirse los grandes eruditos de la Torá. Deja de invitar cita el nombre de su maestro Rabbi Yitzhak Guri al-Arizal, que cada transgresión daña al miembro que comete la transgresión, en quien se enoja daña su alma. Por tal motivo, entre los sabios enseñan, todo quien se enoja es considerado como si estuviese practicando de la idolatría. Por tal motivo, Dios rechaza su estudio de la Torá. Ni todo quien excede en los negocios se hace más sabio. El Yahvé se explica que la Mishnah se refiere al trajín propiamente dicho, es decir, un negociante exitoso no ha de suponer que de él depende progresar en su negocio, sino que todo depende de la ayuda celestial. Termina diciendo la Mishnah, y en un lugar donde no hay hombres, esfuérzate tú en ser un hombre, en medida clara que la definición hombre es un título de importancia y de honor. La Mishnah nos enseña que en un lugar que no hay quien dirija a la Grey, uno ha de esforzarse en conducirse como un hombre para enseñar a los demás. En determinadas circunstancias se torna imprescindible incluso cerrar el tratado talmúdico que se está estudiando para confrontarse con quienes luchan contra el cumplimiento de la Torá. Rashi esclarece que el término bíblico hombres alude a justos. Resulta que ser entonces que esta Mishnah prescribe que uno ha de conducirse como un justo si se encuentra en un lugar de falta de hombres justos. No ha de conducirse como el común de los lugareños, sino se aferrará al camino de la verdad y tomará la precaución de no hacer ninguna modificación a las tradiciones judías. Otra explicación, para conocer el verdadero nivel espiritual de cualquier individuo, hay que observar cómo se conduce cuando está solo. Si también entonces se conduce con rectitud, se relata que Rabbi Haim de Voloshin
envió a su hijo a averiguar acerca de cierto importante erudito de la Torá, diciéndole que no prestara atención a cómo se conducía en público, sino de qué manera pronunciaban las bendiciones en privado. Seguimos con la próxima Mishnah. Él también vio un cráneo flotando sobre la superficie del agua. Le dijo, porque ahogaste, te ahogaron. Y al final, quienes te ahogaron también serán ahogados. Cabe cuestionar cómo Hillel maldijo al asesino, asegurándole que recibiría su castigo y también sería asesinado, siendo que es incorrecto que un justo maldiga a los herejes. Podemos responder esta pregunta de la siguiente manera. No es bueno que un justo maldiga a un hereje cuando éste no daña a los demás, pero si los daña, sí es correcto rezar para que sea castigado. Siendo aquí se refiere a quien asesinó a otra persona, es correcto maldecirlo para que sea castigado por los cielos. El Maharam Shik explica que no conviene investigar demasiado en cuestiones de fe, porque a veces esto conlleva a la herejía. Resulta que la pérdida es mayor que el beneficio. De acuerdo a lo expuesto, así interpretamos las palabras de Lel. Vio un cráneo, alude a una persona. Flotando sobre las aguas, alude a las aguas de la Torá, y no a la Torá propiamente dicha. Y le dijo, ¿por qué ahogaste a la Torá con tus investigaciones? Por lo tanto, fuiste ahogado, porque las investigaciones te condujeron a dudas en la fe. Y al final, en el futuro, quienes te ahogaron serán ellos mismos ahogados y se irán de este mundo. Esta enseñanza también se aplica para aquellos filósofos que reniegan de su presencia. Sigue siendo la Mishnah 8 y ya está la última enseñanza de Hillel y con esto terminamos. Él solía decir, mucha carne, mucho gusano, muchas propiedades, muchas preocupaciones, muchas mujeres, muchas brujerías, muchas siervas, mucha prostitución, muchos esclavos, mucho robo, mucha Torá, por el contrario, mucha vida, mucha yeshivá, mucha sabiduría, mucho consejo, mucho entendimiento, mucha caridad, mucha paz. Quien adquiere un buen nombre, lo adquiere para sí mismo. Quien adquiere palabras de Torá, adquiere la vida en el mundo venidero. Explica Rav Steinbrück, mucha carne, mucho gusano. Hay quienes explican que la Mishnah advierte que se debe cuidar la salud del cuerpo y no comer demasiada carne, lo cual es sumamente insalubre. Y aquello que figura en el tratado de Baba Kama, la carne del toro es sana, se refiere a quien la consume con mesura. Está escrito en el tratado de Shabbat, quien es rico, aquel cuyo excusado está próximo a su mesa. El Cabón de Vilna explica que al meditar acerca de lo que sucede en el aparato digestivo con los alimentos que ingirió, dejará de perseguir los manjares. Muchas propiedades, muchas preocupaciones. Rabbi Odesser explica que si bien un adinerado no se preocupa por su sustento, de todos modos su riqueza no lo sabe de otras preocupaciones. Por ejemplo, cómo conservar su riqueza, cómo ganar más dinero. Los salmos afirman que quien tiene 100 quiere 200. Otra explicación, cuanto más propiedades posea, más posibilidades hay de que transgreda alguna provisión de la Torá. Por ejemplo, la provisión de estafar, etc. Muchas esclavas, mucha prostitución. Una esclava cananea no se conduce con recato y mantiene relaciones ilícitas. Aumenta la prostitución y perjudica la educación de los miembros de la comunidad. Muchos esclavos, mucho robo. El hurto es común, donde abundan los esclavos, porque es dificultoso impedirles el acceso a los bienes y con mucha facilidad engañan al patrón y le roban. El Gaón de Vilna explica, basándose en lo que se llama en el Tratado de Pesajim, 5% ordenó Canaán a sus hijos, amen el robo. Vimos que los esclavos heredaron el amor al robo, y si se les presenta la posibilidad de robar, robarán. Otra explicación, es común que el patrón no le reproche por robar, porque temen que huya de su dominio. Y como es sabido, todo quien tiene la posibilidad de reprochar a su compañero y no lo hace, es culpable por la traición de su compañero, y se considera como si él mismo hubiese robado. Mucha yeshiva, mucha sabiduría. En yeshiva se reúnen los estudiantes de la Torá para estudiar juntos. El estudio en conjunto los incita a innovar, por lo cual adquieren más sabiduría uno de otro. Mucho consejo, mucho entendimiento. El sabio recomienda aconsejarse únicamente con quien no se deja influenciar por intereses personales. Así aumentará su entendimiento. Mucha caridad, mucha paz. Cuando nos apiadamos unos de otros y damos beneficencia, Dios se conduce del mismo modo y se apiada de nosotros, incluso si carecemos de méritos. Por el mérito de la beneficencia, nos hacemos acreedores a la paz con Dios. Quien adquiere un nombre, lo adquiere para sí mismo. Todas las posiciones mundanas
no acompañarán al ser humano al abandonar este mundo. La Torá aprendida y las buenas acciones, en cambio, son adquisiciones eternas. Solo quien adquiere un buen nombre por medio del estudio de la Torá y de las buenas acciones amerita ser recordado para bien. También después de los 120 años que abandone este mundo. La Mishnah que viene ya son las enseñanzas de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, así que vamos a estudiar dejar acá. Vamos a ver un poco los Rishonim de Brinader con respecto a la última Mishnah que vimos. Entonces vamos a ver acá lo que trae los Rishonim. Entonces dimos en la Mishnah que dijimos mucha carne, muchos gusanos. Entonces dice así, dice Rashi, muchos gusanos. לאן דחשם מועיל לו ריבוי בשר כריבוי תורה. מי שמבריע עצמו בבשר, כשמת יש לו תולעת ורימה. O sea, como explicamos que la carne al final se va a convertir en gusanos. Marbe Daga, que es la persona que aumenta en negocios, aumenta en preocupaciones, porque tiene miedo que le roben. Marbe Gesel, llegó siempre tajerim, de estar más badín casranim, pilomar, colero arribuim, lo hashive. Pero la persona que Marbe Geshuaye también jamim, Marbe Josmaye, Jadim jamim, o toque dominan, umitamidai y otermicular. Así explica Karashi, como ya vimos en el libro. Eh, טוב, הרמב"ם, הייתה משנה נוהי, כן, הייתה משנה נוהי, כן, no hay esta Mishnah. Entonces vamos a ir con Rabbeinu Yonah. Dice Rabbeinu Yonah lo siguiente, מרבה בשר, מרבה רימה, אדם חושב כי יעדי התענוג והעידון חיים יוסיף, כי ינהיג עצמו על פי הטבע, ויש איתו מיום המוות, לא לעזר ולא להועיל, ויהיה לו הבשר ההוא, que le voy a llegar al rimá. O sea que la persona piensa que cuanto más come, mejor se va a sentir. Entonces está aplicando el Tana que no es así, no es correcto. Las personas que aumentan en negocios, aumentan en preocupaciones. No, que la persona no piense que por su riqueza y por y sus grandes negocios va a pasar toda su vida con placer. Y en realidad ahí se preocupa todo el año entero. Ya lo tole jambia gitja ashirim biamrula. Dice Rabino Yonah, esto es algo comprobado. ¿Querés andar a preguntar a los sabios o a los ricos? Y te van a decir que así es. La persona que aumenta en negocios, aumenta en preocupaciones. La persona que aumenta en esclavos, aumenta en robo. La persona que aumenta en esclavos, aumenta en la prostitución. La persona que aumenta en mujeres, aumenta en brujerías. Entonces, estas tres cosas, entonces, ajerimos simotam, otras personas hacen, pero se le considera como que lo hizo. ¿Por qué? Como ya explicamos, que la persona que tiene la posibilidad de reprochar a los demás y no lo hace, se le considera como si él mismo hubiese transgredido. וכי יגזלו הבתים אשר לו ולוקח עליהם כי יש בידו למנוע אותם, אף כי אינו יודע, הדבר עליו הוא בשבילך, כי כספו וזהבו הם, גם כשלחות בזנבים לאחרים, הדבר עליו כאילו הוא עצמו מזנה עמהם, כי נבלה נסתר בביתו, כי רבות אנשים גורם להם שתסיינה כשפים, להרבות באהבה, זאת השנואה תעשה פי שניים ותתיר יבואו, וכי עשה הצלה גם כעס, על צווארו יתלו הדבר, כי הוא המון פלילי שנאמר, וכשפה לא תחיה. Acá él dice, ¿por qué el que aumenta las mujeres aumenta las brujerías? ¿Qué tiene que ver? Entonces, el Rabino Yonah explica así lo siguiente, que cada mujer quiere encontrar la gracia delante de su marido. Entonces, cada una hace brujerías para que el marido le preste atención a ella. Según la Torá, la persona puede tener más de una mujer que es soltera, que más de una mujer que se casó. Entonces, si es una mujer soltera, un marido puede tener varias mujeres. Entonces, un hombre puede tener más de mujeres. Entonces, cada mujer que ser ella la principal de su marido. Entonces, cada una hace brujerías para eso. Y realmente es una porción de la Torá, como está escrito que la bruja no vivirá. La persona que aumenta en Torah, entonces aumenta en vida. Ya la verdad que no hay más llamar. Eso es lo que está escrito con respecto a, en contra de lo que dijo antes, que aumenta la carne, aumenta en gusanos. Porque a través que la persona va, a través de los placeres, se le va a cortar la vida. Pero a través que la persona se esfuerza en estudiar Torah, se van a alargar sus días. Y así también está esto en contra de lo que está escrito antes. La persona que se aumenta en preocupaciones, aumenta en negocios, aumenta en preocupaciones, porque la preocupación en su negocio le acorta su vida. Y la preocupación de la Torá, incluso que es una preocupación grande, la que entiende, que entender la halajá hasta que diga algo como corresponde. De todas maneras, esa preocupación no puede hacer mal. Incluso que está dicho, la tristeza es una enfermedad del corazón y la preocupación destruye al corazón. De todas maneras, la persona que se preocupa en la Torá va a meditar a larga vida y paz le van a agregar a él.
Y después, hizo lo que dijo Rey Shlomo, Mishlei, en Proverbios 10:27. El temor a Dios va a agregar vida y años, y los años de los malvados se van a cortar. Marbe Yeshiva, Marbe Jochma, Marbe Jochma, Marbe Yeshiva, Mar, que la persona, Jochmata Sabraba Bipul, o sea que la persona entienda, pregunta y responda. כי יבוא התלמידים לשמוע דברים חדשים ולהתחדד עמו וללמוד עניין הסברה המתחדשת כי היא חוכמה בפני עצמה. רוצה לומר שנותנים לו שכר כנגד כולם כי הוא הגורם. וזה הדבר כנגד מה שאמר, מרבה שבחו מרבה זימה. שיש עושים אחרים ורואים כאילו הוא עשאו להרע ולהיטיב. O sea, que lo que está escrito que la persona que aumenta en jochma, aumenta en sabiduría, aumenta la yeshiva, entonces eso quiere decir que la persona va a tener muchos alumnos y se considera como que todo lo que ellos estudiaron va en mérito de él. Y esto es lo que dijo lo contrario, cuando las esclavas hacen prostitución, o las mujeres hacen brujerías, o los esclavos roban, que se le considera que él lo hizo. Acá también lo que los alumnos estudian Torah es todo el mérito al Rab, al Rosh Yeshiva. La persona que aumenta en tzedakah, aumenta en paz, la persona que aumenta en caridad, aumenta la paz, la persona que da esta caridad, entonces siento que la persona tiene un provecho de su dinero, hasta la gente lo ama y aumenta la paz en el mundo y también que aconseja a las demás personas a que hagan acá, hasta también se considera como que él mismo la hizo, ¿quién? Y también las personas lo quieren por él, ¿quién? Ahora, esto, sin contar demasiado, ahora también estamos en esta última semana, puse un aviso de un amigo mío, Rabisker, el hijo se casa, y pedimos que la gente ayude en el casamiento. Entonces la gente todavía no se casa entre 2 semanas, si no me equivoco, después de Shavuot, una semana después. Entonces, la gente ayuda, entonces uno hace que otras personas den caridad. Yo también, el Rav Brisker, por ejemplo, me dijo que él está muy contento de que la gente lo ayude, y me dijo que también cuando la gente se preocupa por él, la gente se preocupa por él, así también Dios se va a preocupar de que se preocupó por él, así me dijo. Entonces, una vez que la gente lo quiere, así uno se preocupa por los demás, entonces eso también hace que la gente lo quiera y quieran tener una relación buena con él. Como dice acá Rabino Yonah, llevar aquí luego a Saab, le damos al mismo todo Kamse. Que eso sí, la persona tiene que saber que cuando da, esto es entre paréntesis, que la persona tiene que saber que el dinero va a llegar a destino, ¿ok? Porque a veces uno se lleva una comisión, el otro se lleva una comisión, y al final la persona que recibe el dinero es poca, pero cuando todo el dinero que se donó llega a las manos de esa persona, entonces eso es otra cosa, es otro nivel de calidad. Que después hay que averiguar bien cuál es el tema y a quién dar exactamente como dijo Irmiau, una de las maldiciones que dio Irmiau al pueblo de Israel, que no hacían los cumplidos de la Torá, es que le den la caridad a personas que no merecen. Entonces eso fue lo que Irmiau maldijo al pueblo judío, que incluso cuando van a hacer caridad, que no la den a personas correctas. Entonces por eso uno tiene que averiguar muy bien a quién se le da, y ustedes prestan las cartas y la carta de los rabinos, etcétera, que así la persona se asegura de que su dinero llegue a destino. Entonces acá ya menos mamonamo abimo todo marbella y también aumenta la paz. Ganki no tiene, y también que la persona aconseja a los demás a hacer caridad, se considera que como que él la hace, y las personas también lo quieren a él por lo que está haciendo. Y esto es lo que está escrito, esto está en contra de lo que dijo antes, que la persona que aumenta en esclavos aumenta en robo. ¿Por qué? Porque por cuanto que la persona hace actos, hace estas cosas, las personas lo odian por el robo de sus esclavos. Y cuando la persona aumenta en caridad, provoca que los demás lo quieran. Y así va a aumentar el amor de las personas a él. La persona que adquirió buen nombre, adquirió para sí mismo, porque el buen nombre es para sí mismo, y no se lo va a dejar a los demás. Lo contrario es lo que la persona aumenta en negocios, que en sus negocios, ¿quién lo va a acompañar? O sea, cuando la persona fallece, a ningún negocio va al Kever, que los negocios se quedan acá y él se va donde se tiene que ir. כן, וכמותו יעזבם ילך ולא חמדה ולקם מהם, קראנו דברי תורה, קראנו חיי עולם הבא. La persona que adquiere para la Torah, adquirió para él la vida en el mundo venidero. Entonces, para terminar, entonces vamos a ver acá Rabino Ovadia de Bartenura, se agrega algo a lo que ya vimos. Entonces dice así, Malvé, Basar, Malvé, Rimá, Malvé, Bajirá, Ushtiá, Gasher, Asa, Shamein, Ubal, Basar, Malvé, Alá, Rimá, Bakever, לקשר רימה למקה, מחלק בשר חי, כמשמעלן הייתנה, שכל מיני קשים לעלה, חוץ מרבים התורה וחיווי Jochma Betzedakah. O sea que el Tana nos viene a enseñar, el sabio de la Mishnah nos enseña que todas las cosas que se aumentan son malas, menos las cosas que son espirituales, la Torah, la sabiduría, la caridad, también la caridad es material, pero es un precepto.
Marveda acá, Shemak Zerugo, Shemak Yaboli a la Vistim, o sea que se preocupa, la persona que tiene muchos negocios se preocupa, porque quizás que lo van a venir a robar, lo van a venir a matar. Pero deja de mi palel, un Hasid rezaba, que Dios me salve de lo que es Pisura Nefesh. ¿Qué es el Pisura Nefesh? Le preguntaron. Le dijo, Shigulio lo nehasim rubim, mufusarim y como tarbe, Israel pasar yo, la yo le cambio le can. O sea, ¿qué significa Pisura Nefesh? Que es como que la persona tiene varios negocios en varios países. Entonces, la persona de que está pensando qué pasa en Uruguay, qué pasa en Argentina, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Israel, qué pasa ahí en Rusia. Entonces, la persona tiene el pensamiento en varios lugares. Y eso no es bueno. Y por eso les decía que Dios me salve de esos pensamientos. La persona que aumenta en mujeres, aumenta en brujerías. Entonces, primero la persona se embellece a sí mismo con comida y bebida y se hace rellenito, gordito. Después él se buscar negocios. Después que tenga negocios, se necesita que tiene que mantener a varias mujeres. Entonces tiene que tener mujeres y después tiene que tener, y después tiene muchas mujeres, cada una necesita una esclava. Y entonces aumentan en esclavas. Y por tanto que tiene la esclava tiene también que tener campos y tiene que tener viñedos para tener comida. Y ahí también Abadim. Y por eso lo enseñaron en esta orden. ¿Cómo es el orden? Primero que la persona se preocupa por sí mismo. Después que la persona marben Hashim, que no sé, que se aumentan mujeres. Después que aumentan en brujerías. Marbesh Bajot es esclavas. Y después esclavos. O sea que primero la persona quiere tener muchos negocios para tener muchas mujeres. Después que tiene muchas mujeres, necesita muchos esclavos para mantener a las mujeres. Y después que tiene muchas mujeres, también necesita mantener a las más mujeres, entonces necesita muchos esclavos para trabajar. Entonces, por eso la Mishnah contó todos este orden acá. Pero la gente Shuvim Besederse. Marbet Torah Marbet Jaim, como está escrito que Ujayeja viene Jameja, porque la Torah es nuestra vida y la posición de nuestros días. Marbet Jochma, yo no tentam la palabra, pero yo lo mitashota leva Shumim. O sea, Marbet Jochma es que la persona le entiende lo que él dice y lo que él dice la gente lo entiende. Marbe Yeshiva Betalmidim, Mitkatsun Baim Yishma Sobrato, ya lo vimos. Marbe Yeshiva Mejokma, Mishe Marbe Betalmidim, Talmidim Mejadim, Todo Marbim Mosifima Jomatamos, ya explicamos. Marbe Tzan, la persona que aumenta en consejos, aumenta en entendimiento, entiende mejor. Y la persona que aumenta en caridad, aumenta en paz, como está escrito, y fue el acto de la caridad, paz. Entonces, con el profesor Toshen, explicamos todo, Haxamiach. La próxima clase va a ser, el próximo video va a ser después de la festividad de Shavuot. Besat Hashem, Shavuot antes de Shavuot hay una segulá, le da 104 dólares, entonces shkalim, los 104 de una moneda a una persona unida de la Torá, es una segulá de Rahamim Parashi. También está escrito otra segulá para Shavuot, es que cuando se lee los 10 mandamientos, entonces está escrito que ahí, así como en la entrega de la Torá, todos los enfermos se curaron, no había nadie que estaba enfermo en el pueblo judío, todos se curaron, los ciegos vieron, los sordos escucharon, los mudos hablaron, todos se curaron. También Moshe Rabbeinu se curó de lo que él hablaba, tartamudeaba, se curó en ese entonces. Entonces todos se curaron. Entonces dicen que así como en ese momento todos se curaron, también en el momento de que en la sinagoga se lee la Torá, es un momento para pedir para que la gente que está Ham Shalom enferma que se cure, es una segulá, pedir en ese momento que Hashem cure a todos los enfermos de su pueblo de Israel. Entonces, tengamos todos Jesús, que Jodesh Tov, Kol Tu Litraot.